Göbekli Tepe plantea una pregunta que ha fascinado a arqueólogos y curiosos durante décadas. ¿Cómo una civilización de hace más de 12.000 años, sin herramientas metálicas ni agricultura, construyó un templo tan monumental? Esta pregunta nos lleva a una exploración de uno de los misterios más profundos de la historia humana, un enigma que nos transporta al nacimiento de la religión, la organización social y los primeros pasos hacia la civilización. Karahan Tepe es un sitio que, según los expertos, podría ser incluso más antiguo que Göbekli Tepe, el cual durante años fue considerado el primer templo de la humanidad. Todo comenzó en 1997, cuando Bahattin Çelik y su equipo de arqueólogos realizaban excavaciones rutinarias en las montañas Tek-Tek. Sin previo aviso, la tierra reveló algo inesperado: obeliscos y estructuras megalíticas que parecían formar parte de un asentamiento monumental. Estas colinas, aparentemente inertes, guardaban bajo su superficie vestigios de un pasado profundo que desafía nuestra concepción de la historia humana. No se trataba de simples piedras, eran monolitos cuidadosamente tallados, enterrados en un paisaje vasto y misterioso. Lo fascinante de Karahan Tepe es que esta región comparte una proximidad geográfica con Göbekli Tepe, pero sus características y arte sugieren una complejidad y propósito distintos. Göbekli Tepe ya había alterado nuestra comprensión de los orígenes de la civilización, al demostrar la capacidad de los humanos para organizarse y construir monumentos antes de adoptar la agricultura. Ahora, Karahan Tepe lleva esta narrativa a un nivel completamente nuevo, sugiriendo una cultura aún más antigua y sofisticada. Lo que hace a Karahan Tepe tan intrigante es la magnitud de sus hallazgos. Hasta la fecha solo se ha excavado un pequeño porcentaje del sitio, revelando estructuras y grabados que indican que este lugar fue un centro ritual con una planificación cuidadosa. Esto abre preguntas fundamentales. ¿Por qué construyeron estos monumentos? ¿Qué papel jugaban en la vida diaria de estos antiguos habitantes? ¿Acaso este lugar fue el epicentro de una revolución ideológica que precedió al cambio agrícola? La exploración de Karahan Tepe no es solo un esfuerzo arqueológico, sino un viaje al pasado profundo, a una época en que la humanidad comenzaba a forjar sus primeros símbolos, rituales y creencias. Y esto es solo el comienzo de la historia que vamos a desenterrar. Hace más de 12.000 años, las colinas Tek-Tek no eran el árido desierto que vemos hoy. Durante la última era del hielo, la región estaba bendecida con una abundancia de fauna y flora. Este entorno fértil proporcionaba alimento y refugio a las bandas nómadas de cazadores-recolectores que transitaban por el territorio. La retirada de los glaciares dejó un terreno fértil que sustentaba grandes rebaños de animales y comunidades humanas que, según los arqueólogos, probablemente usaban estas colinas como campamentos estacionales. Con el cambio climático que marcó el fin de la última glaciación, las comunidades humanas enfrentaron nuevos desafíos. Los ríos que una vez fluían por la región comenzaron a secarse y la tierra fértil se convirtió en árida. Pero, en lugar de abandonar el área, las comunidades que habitaban estas tierras aprendieron a adaptarse. En Karahan Tepe, los restos de una sociedad compleja indican que estas gentes no solo sobrevivieron, sino que también prosperaron, estableciendo un centro ritual y espiritual. A medida que las condiciones climáticas se volvían más extremas, las comunidades humanas se enfrentaron a una elección: seguir dependiendo de la caza y la recolección o encontrar nuevas formas de subsistencia. Karahan Tepe parece haber sido un punto focal en este cambio, una encrucijada entre la dependencia de la naturaleza salvaje y los primeros intentos de domesticarla. Es fascinante imaginar cómo debió ser esta región en su época de esplendor. Las huellas dejadas por antiguos ríos y la abundancia de restos fósiles nos pintan una imagen de un pasado donde la vida era diversa y el entorno generoso. Las ruinas de Karahan Tepe no solo son testigos de esta antigua prosperidad, sino también de los desafíos climáticos y ambientales que moldearon el destino de sus habitantes. A medida que el clima cambiaba y las presiones aumentaban,
estos primeros humanos tuvieron que reimaginar su relación con el entorno y entre sí. La pregunta que surge es, ¿cómo influyó esta transformación ambiental en las creencias, rituales y estructuras sociales que comenzaron a emerger? Uno de los descubrimientos más impresionantes en Karahan Tepe son sus obeliscos en forma de T, similares a los encontrados en Göbekli Tepe. Estos obeliscos, esculpidos con una precisión asombrosa, son testimonio de un alto nivel de organización y habilidad técnica. La forma en T es icónica y, aunque los arqueólogos todavía debaten su significado, muchos sugieren que representan figuras humanas estilizadas, quizás deidades o ancestros. Cada uno de estos obeliscos parece estar cuidadosamente posicionado, formando enclosures que probablemente servían como lugares de reunión para rituales. La pregunta que surge aquí es, ¿cuál era el propósito de estos espacios? Algunos investigadores han propuesto que estos enclosures eran lugares de culto, donde las comunidades se reunían para realizar ceremonias en honor a sus deidades o antepasados. La posición central de los obeliscos sugiere que eran el foco de estas ceremonias, tal vez utilizados como tótems simbólicos. Las tallas en estos monolitos también añaden un toque de misterio. Algunos presentan representaciones de animales o figuras antropomórficas, lo que lleva a especular sobre los ritos o historias que podrían haber narrado. La semejanza de estas tallas con las de Göbekli Tepe plantea la cuestión de si existía una conexión cultural entre ambos sitios y si ambos formaban parte de una red de centros rituales interconectados en el sureste de Anatolia. Pero los monolitos no solo eran símbolos religiosos, eran marcadores de poder y de memoria. Erigir estos obeliscos no debió ser una tarea sencilla. Cada uno pesa toneladas y fue cuidadosamente esculpido y transportado hasta su ubicación actual. Este esfuerzo monumental no solo muestra una gran habilidad técnica, sino también un alto grado de organización social y cooperación entre los miembros de la comunidad. La visión de estos obeliscos nos invita a reflexionar sobre los antiguos mitos y creencias que debieron guiar las vidas de estas comunidades. Cada T de piedra parece susurrar leyendas perdidas en el tiempo, de un mundo en el que lo divino y lo humano se entrelazaban en rituales que hoy apenas podemos vislumbrar. A medida que los arqueólogos excavaban más profundamente en Karahan Tepe, comenzaron a encontrar una serie de tallados que desafían las categorías convencionales. Entre los más intrigantes se encuentran figuras híbridas que combinan características humanas y animales. Estas figuras, esculpidas con gran detalle, sugieren un panteón perdido de deidades o seres míticos que eran parte fundamental de la cosmovisión de estas primeras comunidades. Estos seres híbridos podrían haber representado el poder de transformación, una conexión simbólica entre los humanos y las fuerzas naturales. Las imágenes de figuras masculinas prominentes también son comunes, lo que ha llevado a algunos expertos a sugerir que las prácticas espirituales en Karahan Tepe estaban fuertemente vinculadas con rituales de fertilidad y representaciones de la virilidad. En la iconografía encontrada en el sitio se pueden ver figuras con características bestiales como colmillos o garras, lo que ha llevado a teorizar que estos seres podrían haber simbolizado guardianes o protectores del mundo espiritual. Esta conexión entre lo humano y lo animal, entre lo divino y lo terrenal, sugiere una rica tradición de mitos y ritos que formaban la columna vertebral de la vida comunitaria. El estudio de estas tallas también revela un enfoque único hacia la representación de la masculinidad, en contraste con otros sitios neolíticos que destacaban figuras femeninas y símbolos de fertilidad relacionados con la diosa madre. Aquí, en Karahan Tepe, la preeminencia de figuras masculinas sugiere un énfasis en la fuerza, la protección y el poder. En última instancia, estos tallados son un portal a un panteón perdido, un mundo de seres míticos que gobernaban la imaginación de sus habitantes y que nos permite vislumbrar cómo los humanos de hace 12.000 años interpretaban su lugar en el cosmos. En Karahan Tepe, los primeros habitantes se enfrentaban a un mundo salvaje, lleno de desafíos y oportunidades.
Para estas comunidades, los rituales de caza y las ceremonias no solo eran una forma de asegurar el sustento, sino también una manera de conectarse con las fuerzas invisibles que creían que gobernaban su entorno. En esto ritos caprichos, la caza no era vista simplemente como una actividad práctica, sino como un acto sagrado que requería la intervención de lo divino. Es probable que antes de salir a cazar, estos antiguos cazadores se reunieran alrededor de los obeliscos en forma de T para invocar la protección y la guía de sus espíritus guardianes. La importancia de la caza iba más allá del alimento. Era una prueba de habilidad, valentía y, sobre todo, una oportunidad de honrar a los animales como seres espirituales. Las ceremonias previas a la caza podrían haber incluido cánticos, danzas y el uso de símbolos grabados en los monolitos, reforzando la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. En muchos sitios neolíticos se han encontrado representaciones de animales sagrados como zorros, serpientes y aves rapaces. Estos animales eran probablemente reverenciados y asociados con deidades o espíritus protectores. En Karahan Tepe, estas figuras talladas en piedra pueden haber sido una forma de establecer un vínculo simbólico con estas criaturas, asegurando su favor y protección durante las cacerías. Al regresar de una caza exitosa, es posible que se llevaran a cabo ceremonias de agradecimiento, donde las presas se ofrecían ritualmente a los dioses. Estas ceremonias no solo reafirmaban la relación de los humanos con la naturaleza, sino que también reforzaban los lazos dentro de la comunidad. Era una forma de asegurar la armonía y el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual. Los ritos de caza y recolección no eran simplemente actividades prácticas, sino momentos clave en los que las comunidades se reunían, se fortalecían y transmitían sus creencias y valores. A través de estos rituales, los antiguos habitantes de Karahan Tepe forjaban su identidad y definían su relación con el mundo que los rodeaba. En Karahan Tepe, los monumentos y obeliscos en forma de T no eran meramente estructuras funcionales, eran símbolos que encarnaban una rica tradición espiritual y cultural. La forma en T, que muchos investigadores interpretan como representaciones estilizadas de figuras humanas, puede haber simbolizado deidades o antepasados importantes. Estas representaciones probablemente servían como un puente entre los vivos y los muertos, un medio para honrar y recordar a aquellos que habían venido antes. Además de los obeliscos, Karahan Tepe presenta una serie de tallados que sugieren un profundo sentido de lo simbólico. Desde representaciones de animales poderosos hasta figuras humanas en actitudes rituales, estos símbolos eran una forma de narrar historias, transmitir creencias y establecer un vínculo con lo sobrenatural. La repetición de ciertas imágenes como las serpientes y los zorros puede haber reflejado su importancia espiritual y su papel como intermediarios entre el mundo humano y el divino. Las representaciones totémicas también eran fundamentales en la creación de una identidad comunitaria. Estos símbolos actuaban como marcas visibles de pertenencia, diferenciando a las comunidades de Karahan Tepe de otras en la región. Cada obelisco y cada tallado tenían un significado que iba más allá de lo visual. Eran una afirmación de creencias compartidas y de un orden cósmico que daba sentido a la vida cotidiana. Pero, ¿qué significaban realmente estos símbolos para los habitantes de Karahan? ¿Ain Tepe? Las teorías sugieren que los obeliscos en T podían representar a los protectores espirituales de la comunidad, guardianes de los rituales y de las historias sagradas. La repetición de figuras humanas estilizadas sugiere un enfoque ritual, un intento de plasmar en piedra la conexión entre los humanos y sus dioses. Estas representaciones totémicas también plantean preguntas sobre la percepción de la vida y la muerte en Karahan Tepe. La veneración de animales y figuras humanas sugiere que los antiguos habitantes veían la existencia como un ciclo, en el cual los vivos y los muertos, los humanos y los animales estaban intrínsecamente conectados. En las antiguas sociedades de Karahan Tepe, los chamans desempeñaban un papel crucial. Eran más que simples líderes espirituales. Eran los guardianes del conocimiento, los intermediarios entre el mundo humano y lo divino. Los chamans eran quienes guiaban a la comunidad en tiempos de incertidumbre, usando su sabiduría y su capacidad para conectar con los espíritus a través de rituales y ceremonias.
En Karahan Tepe es probable que los chamans estuvieran a cargo de dirigir los rituales en los enclosures. Estas estructuras, cuidadosamente diseñadas, ofrecían un espacio sagrado donde los chamans realizaban ceremonias para invocar a los espíritus, proteger a la comunidad, y asegurar que se cuidar el favor de las deidades. Los chamans usaban su conocimiento de las plantas, animales y símbolos sagrados para interpretar señales y ofrecer guía. El papel de los chamans no se limitaba a lo espiritual. También eran consejeros y líderes en la toma de decisiones importantes. En una sociedad en transición, donde la supervivencia dependía de la cooperación y la cohesión, los chamans desempeñaban un papel clave en mantener el equilibrio y la armonía. Sus rituales no solo buscaban la conexión con lo divino, sino también la estabilidad social. Es posible que los chamans en Karahan Tepe utilizaran sustancias psicotrópicas durante sus rituales para alcanzar estados de trance y facilitar su comunicación con los espíritus. Esta práctica, común en muchas culturas antiguas, les permitía actuar como puentes entre el mundo físico y el espiritual, interpretando visiones y guiando a la comunidad en momentos de cambio o conflicto. El poder de los chamans radicaba no solo en sus habilidades rituales, sino en su capacidad para inspirar y liderar a la comunidad. Su rol como líderes espirituales y guardianes de la sabiduría era fundamental en la vida diaria, asegurando que las tradiciones y las creencias se transmitieran de generación en generación. En Karahan Tepe, los rituales y ceremonias no eran eventos simples. Eran actos cargados de simbolismo que servían para transformar y definir las identidades de los participantes. Cada ceremonia era una oportunidad para reafirmar la pertenencia a la comunidad, fortalecer los lazos sociales y conectar con las fuerzas espirituales que regían sus vidas. Las prácticas ceremoniales podían incluir danzas rituales, representaciones teatrales y el uso de máscaras o vestimentas que transformaban a los participantes en figuras míticas. Estas transformaciones simbólicas les permitían asumir temporalmente la identidad de un animal o un espíritu, conectando a los humanos con el mundo natural y lo divino. La imitación de animales no era solo una forma de adoración, sino una manera de canalizar su poder y obtener su favor. Las evidencias encontradas en Karahan Tepe sugieren que estas ceremonias eran momentos de comunión colectiva, donde la comunidad se reunía para celebrar, agradecer o pedir protección. Estas reuniones fortalecían el sentido de identidad y pertenencia, permitiendo que cada individuo asumiera un rol en el grupo, ya fuera como cazador, sacerdote o guardián de las tradiciones. En la base de estas prácticas estaba la creencia en la transformación, la idea de que los humanos podían cambiar, asumir nuevas identidades y conectarse con fuerzas más allá de su comprensión. Esta noción de transformación no solo afectaba la vida espiritual, sino también las dinámicas sociales, dando lugar a roles y jerarquías que evolucionaban con el tiempo. La importancia de estas ceremonias radica en que no solo eran actos de devoción, sino también herramientas para la cohesión social. En un entorno desafiante y cambiante, los rituales y ceremonias ayudaban a dar un sentido de estabilidad y continuidad, reafirmando el orden social y la conexión con lo divino. A medida que las comunidades de Karahan Tepe crecían y se organizaban, el papel de los chamans y los líderes rituales se volvía cada vez más relevante. Estos individuos no solo tenían la capacidad de interpretar los deseos de los dioses, sino que también adquirieron un poder simbólico significativo. La autoridad espiritual se traducía en un cierto grado de poder social, estableciendo las bases para una estratificación incipiente dentro de la comunidad. En Karahan Tepe, los chamans podrían haber sido vistos como líderes de sabiduría ancestral, aquellos capaces de conectar con lo divino y traer mensajes o soluciones a los problemas colectivos. Su habilidad para dirigir ceremonias y para guiar a la comunidad en tiempos de dificultad les daba un estatus privilegiado, un rol respetado y central en la estructura social emergente. Los rituales y los enclosures no eran solo actos espirituales, sino también momentos clave de construcción del poder.
Es posible que algunos enclosures estuvieran dedicados a ritos específicos donde solo ciertos miembros de la comunidad podían participar. La exclusividad de estos espacios sagrados podría haber reforzado las jerarquías y creado una élite espiritual, formada por aquellos que tenían acceso al conocimiento ritual. Esta exclusividad sugiere que Karahan Tepe no solo era un lugar de rituales, sino también un centro de poder social en el que los chamans jugaban un rol fundamental. En muchas sociedades antiguas, la capacidad de realizar rituales y ceremonias era una forma de poder y control. En Karahan Tepe, los chamans y líderes rituales no solo actuaban como intermediarios espirituales, sino que también eran los guardianes del orden social, responsables de mantener la cohesión y la estabilidad dentro de la comunidad. A medida que la sociedad de Karahan Tepe se transformaba, los ritos y las prácticas ceremoniales podrían haber ayudado a consolidar estas jerarquías emergentes, estableciendo un vínculo entre lo divino y la autoridad social que moldearía el desarrollo de las primeras estructuras de poder. En la región de Anatolia, la cultura de los montes de piedra abarca varios sitios arqueológicos similares a Karahan Tepe, conocidos colectivamente como los sitios Tash Tepe. Estos lugares comparten características arquitectónicas y simbólicas que sugieren una conexión cultural profunda, tal vez incluso una red de intercambio espiritual y social entre las comunidades de la época. Esta red podría haber sido una base fundamental para la cohesión cultural y el desarrollo de la sociedad en esta región. Karahan Tepe, junto con Göbekli Tepe y otros sitios de la región, muestra un patrón repetido de obeliscos en forma de T y recintos sagrados. Esto sugiere la existencia de una tradición compartida, donde los rituales y ceremonias eran esenciales para la vida comunitaria. Sin embargo, cada sitio tiene características únicas, lo que indica que aunque compartían una base cultural común, cada comunidad desarrolló sus propias expresiones espirituales y arquitectónicas. La relación entre estos sitios podría ser similar a una red de centros de culto, donde las comunidades se reunían en diferentes épocas del año para realizar ceremonias colectivas. Esta hipótesis ha llevado a algunos arqueólogos a sugerir que los sitios Tash Tepe funcionaban como puntos de peregrinaje donde los rituales reforzaban los lazos entre las diferentes comunidades de la región. Además, la proximidad geográfica y las similitudes arquitectónicas entre estos sitios sugieren la posibilidad de un intercambio cultural e ideológico. Los obeliscos en T y los grabados de animales y figuras humanas podrían haber sido símbolos de una cosmología compartida, un lenguaje visual común que facilitaba la comunicación y la cohesión entre los pueblos de Anatolia. Esta cultura de los montes de piedra no solo nos habla de un pasado ritual, sino de una sociedad interconectada que compartía creencias, símbolos y prácticas. Karahan Tepe, en este contexto, podría haber sido uno de los epicentros de esta red cultural, un lugar donde las ceremonias no solo honraban a los dioses, sino que también unían a los pueblos en un sentido común de identidad. Los ritos en Karahan Tepe parecen tener un fuerte enfoque en la transformación simbólica y la conexión entre humanos y animales. Las representaciones de figuras híbridas y los símbolos de animales sagrados sugieren que los rituales chamánicos incluían elementos de metamorfosis, donde los participantes se transformaban espiritualmente en animales o en seres divinos. El concepto de metamorfosis no era solo una metáfora, sino una experiencia ritual intensa, facilitada por los chamans a través de danzas, cánticos y posiblemente el uso de sustancias psicotrópicas. Estas prácticas permitían a los participantes trascender su identidad humana y asumir el rol de animales totémicos, conectándose con los poderes de la naturaleza y lo divino. En Karahan Tepe, los grabados de figuras humanas con rasgos animales, como colmillos o garras, sugieren que estas ceremonias buscaban canalizar las energías de animales específicos. Estos animales totémicos, como zorros, serpientes y aves rapaces, podrían haber sido vistos como guardianes o guías espirituales cuyas características se imitaban y encarnaban durante los rituales. La metamorfosis ritual era una forma de trascender las limitaciones del cuerpo humano y de acceder a un plano espiritual superior. Al asumir temporalmente la identidad de un animal, los participantes podían establecer un vínculo simbólico y espiritual con las fuerzas de la naturaleza,
reforzando la creencia de que los humanos y los animales estaban entrelazados en un ciclo de vida y muerte. Esta conexión simbólica y espiritual entre humanos y animales también refuerza la idea de un mundo animado, donde cada criatura tenía un espíritu y un propósito. Los ritos de metamorfosis en Karahan Tepe no solo eran una forma de adoración, sino un medio para experimentar y entender el mundo de una manera profunda y trascendental. El clima siempre ha sido un factor determinante en la historia de la humanidad, y Karahan Tepe no es la excepción. La transición de la última era del hielo a un clima más cálido trajo consigo cambios significativos en el entorno, afectando la vida de las comunidades que habitaban esta región. Los ríos comenzaron a secarse y las tierras fértiles se convirtieron en colinas áridas, obligando a las comunidades a adaptarse a nuevas realidades. En este contexto, los cambios climáticos actuaron como un catalizador para la transformación social. Las comunidades que antes dependían de la caza y la recolección comenzaron a experimentar con nuevas formas de sustento, dando los primeros pasos hacia la domesticación de plantas y animales. Sin embargo, este cambio no fue inmediato ni uniforme. Fue un proceso gradual y complejo, marcado por intentos de adaptación y experimentación. El impacto de los cambios climáticos también podría haber influido en las creencias y rituales de las comunidades de Karahan Tepe. Los antiguos habitantes debieron enfrentar un entorno cada vez más impredecible, lo que podría haber aumentado la necesidad de realizar ceremonias y rituales para apaciguar a las fuerzas naturales y asegurar la supervivencia. Los enclosures y obeliscos podrían haber sido vistos como herramientas para influir en el clima, una forma de conectar con los poderes que controlaban la lluvia y la fertilidad de la tierra. A medida que el clima cambiaba, las comunidades se vieron obligadas a reimaginar su relación con el entorno y entre sí. Esta reconfiguración social llevó al desarrollo de nuevas estructuras y roles, fomentando la cooperación y la cohesión dentro de la comunidad. Los cambios climáticos no solo moldearon el entorno físico, sino también las dinámicas sociales y espirituales de Karahan Tepe. En última instancia, la adaptación a estos cambios climáticos sentó las bases para la evolución de una sociedad más organizada y resiliente. Karahan Tepe no fue solo un centro ritual, sino también un punto de convergencia entre la naturaleza, la cultura y la espiritualidad en un momento crítico de la historia humana. En Karahan Tepe, la transición de la caza-colecta a la agricultura no fue un evento abrupto, sino un proceso gradual impulsado por una revolución en la forma de pensar de estas antiguas comunidades. Durante miles de años, estos grupos humanos habían vivido en estrecha conexión con la naturaleza, dependiendo de los recursos que el entorno les proporcionaba. Sin embargo, algo cambió en su percepción, llevándolos a reimaginar su relación con el mundo natural y sus formas de sustento. Esta revolución mental no se debió únicamente a la necesidad de asegurar una fuente de alimento más constante, sino que fue también una transformación ideológica. Los rituales y ceremonias en lugares como Karahan Tepe pudieron haber jugado un papel crucial en esta transición. Los enclosures no solo eran lugares de culto, sino centros donde las comunidades se reunían, compartían historias y creaban una narrativa común que les permitió concebir la idea de domesticar la naturaleza. El hecho de que los enclosures de Karahan Tepe estuvieran diseñados con tanta precisión sugiere un nivel de planificación que iba más allá de la mera supervivencia. Aquí, los líderes espirituales y chamans pudieron haber utilizado sus ceremonias y rituales para reforzar nuevas formas de pensamiento, introduciendo lentamente la noción de controlar y domesticar la tierra y los animales. Las primeras prácticas agrícolas probablemente nacieron como experimentos, mientras las comunidades aún dependían en gran medida de la caza y la recolección. A medida que esta revolución ideológica ganaba fuerza, las comunidades de Karahan Tepe comenzaron a adoptar un enfoque más estructurado hacia la agricultura. Las ceremonias anteriormente centradas en la caza pudieron haber evolucionado para reflejar esta nueva realidad, incorporando rituales de fertilidad y prácticas que celebraban el crecimiento de los cultivos. La domesticación de animales y plantas se convirtió en un reflejo de su conexión espiritual con la tierra.
En última instancia, la revolución en la mente de los habitantes de Karahan Tepe marcó un punto de inflexión en la historia humana. La transición a la agricultura no fue solo un cambio económico, sino una evolución profunda en la manera de ver y relacionarse con el mundo. Fue el nacimiento de una nueva era, donde el control y la organización del entorno se convirtieron en el pilar de una civilización emergente. En Karahan Tepe, los ritos y festivales eran algo más que simples prácticas religiosas, eran eventos sociales y culturales fundamentales para la comunidad. Las ceremonias no solo servían para conectar con lo divino, sino también para reforzar la cohesión social, transmitir poder y dejar un legado cultural a través del arte y la arquitectura. Los enclosures se convertían en escenarios donde los líderes espirituales, los artistas y los participantes realizaban actos cargados de simbolismo. Estos festivales podían durar días, involucrando danzas rituales, representaciones teatrales y banquetes colectivos. Los monumentos, como los obeliscos en forma de T, actuaban como testigos y símbolos centrales de estos eventos. Cada detalle arquitectónico y cada tallado tenían un propósito dentro del gran teatro de la creación. La construcción de estos monumentos no solo era una demostración de habilidad técnica, sino también un acto simbólico que reforzaba la narrativa de poder y espiritualidad. El arte en Karahan Tepe jugaba un papel fundamental en estos rituales. Las figuras talladas en los monolitos no solo representaban animales o figuras humanas, sino también ideas y creencias profundamente arraigadas en la comunidad. Cada grabado era una forma de preservar la historia, de transmitir las enseñanzas y de reafirmar la conexión con los dioses y los ancestros. Era, en muchos sentidos, una forma de contar historias a través de la piedra. Los festivales no solo eran momentos de devoción espiritual, sino también de comunión social. Reunían a diferentes miembros de la comunidad, creando lazos y reforzando un sentido de pertenencia y propósito común. A través de la música, el arte y los rituales, los habitantes de Karahan Tepe construían y consolidaban una identidad compartida, algo que iba más allá de lo individual y se proyectaba hacia la posteridad. En este teatro de la creación, cada ceremonia era una oportunidad para reafirmar el orden social y espiritual, para celebrar la vida y la conexión con el cosmos. Era un momento de regeneración, un renacimiento simbólico que preparaba a la comunidad para enfrentar los desafíos del futuro. Los hallazgos en Karahan Tepe no existen en aislamiento. Alrededor del mundo, en épocas y lugares diferentes, se desarrollaron culturas que compartían ciertos patrones y prácticas, sugiriendo una conexión inherente en la forma en que la humanidad interpretaba su relación con el mundo y lo divino. Desde Stonehenge en Inglaterra hasta la cultura Jomon en Japón, los paralelos con Karahan Tepe son tan fascinantes como reveladores. En Stonehenge, al igual que en Karahan Tepe, los monumentos fueron diseñados para alinear rituales y ceremonias con fenómenos naturales y cósmicos. La construcción de círculos de piedra y la elección de ubicaciones prominentes no eran accidentales. Reflejaban una comprensión compartida del espacio y el tiempo, y una reverencia hacia el cosmos. Estos monumentos eran lugares de poder, donde lo divino y lo humano se encontraban. En la antigua cultura Jomon de Japón, los círculos de piedra servían como centros rituales y de encuentro social. Al igual que en Karahan Tepe, los Jomon construyeron monumentos en lugares estratégicos y sagrados, reflejando una conexión espiritual con la naturaleza y los ancestros. Los rituales y ceremonias realizados en estos círculos de piedra creaban un sentido de continuidad y pertenencia, uniendo a las comunidades a través de sus creencias compartidas. Otros paralelos pueden encontrarse en las culturas de América del Norte, como los constructores de montículos en Poverty Point y Watson Break. Estos sitios muestran la misma tendencia a construir monumentos de gran escala que servían como centros de rituales y reuniones comunitarias. En todas estas culturas, la construcción de monumentos no solo era una demostración de habilidad técnica, sino también una afirmación de poder y un acto de conexión con lo sagrado. Estos paralelos globales sugieren que la necesidad de construir y crear monumentos era una característica fundamental de la humanidad en su búsqueda de sentido y pertenencia.
Aunque separados por miles de kilómetros y cientos de años, los antiguos constructores de Karahan Tepe y de otros lugares del mundo compartían una comprensión similar del poder simbólico de la piedra y la importancia de lo ritual. Las excavaciones en Karahan Tepe nos están brindando una nueva perspectiva sobre los orígenes de la civilización. Lo que una vez se pensó que era un fenómeno aislado en Göbekli Tepe ahora se revela como parte de una red más amplia de sitios y tradiciones, cada uno de los cuales desafía nuestras ideas sobre el desarrollo de las primeras sociedades humanas. Estas nuevas evidencias nos están obligando a replantear las teorías tradicionales sobre los orígenes de la religión, la organización social y la agricultura. Las implicaciones de Karahan Tepe son profundas. No se trata solo de una nueva serie de ruinas, es una ventana a un pasado en el que la humanidad estaba comenzando a forjar sus primeras instituciones, símbolos y sistemas de creencias. Estos descubrimientos sugieren que las primeras civilizaciones no surgieron de manera lineal ni en un solo lugar, sino que fueron el resultado de un proceso complejo de interacción, innovación y adaptación. A medida que continúan las excavaciones, es probable que sigan surgiendo nuevas evidencias que desafíen nuestras suposiciones actuales. Karahan Tepe podría revelar más sobre las prácticas rituales y las estructuras sociales de estas antiguas comunidades, proporcionando pistas sobre cómo se formaron las primeras jerarquías y cómo evolucionaron los sistemas de creencias a lo largo del tiempo. En última instancia, Karahan Tepe nos recuerda que la historia de la humanidad es más rica y compleja de lo que habíamos imaginado. Este sitio no es solo una reliquia del pasado, sino una pieza clave para entender el desarrollo de la civilización y la naturaleza humana. A medida que seguimos desenterrando sus secretos, debemos estar preparados para reescribir lo que sabemos sobre nuestros orígenes. Karahan Tepe representa un punto de inflexión en nuestra comprensión de los primeros pasos de la humanidad hacia la civilización. Nos invita a mirar más allá del horizonte, a explorar las conexiones entre las culturas antiguas y a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el desarrollo humano. En sus piedras talladas, en sus enclosures y en sus símbolos, Karahan Tepe guarda las claves para desentrañar los misterios de nuestro pasado más profundo.